El siguiente punto del orden del día. Moción, consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, relativa a la posición de España en la negociación de las directivas europeas encaminadas a configurar la Unión Energética. Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes. Señorías, le rogaría silencio y respeto al orador y también respeto a esta presidencia para no tener que estar haciéndoles esta petición de forma reiterada. Gracias, presidente. Muchas gracias. Esta moción va de cambio climático, va de modernidad, va de Europa, en un momento en el que precisamente el Gobierno del Partido Popular, con su autoritarismo, su 155, sus mentiras en los medios internacionales, nos está alejando de la modernidad y de Europa. El cambio climático sitúa al mundo, a Europa y España, en una encrucijada. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en un informe reciente, el grado de devastación, de incendios forestales, de inundaciones y tormentas ha demostrado que el coste de no actuar contra el cambio climático es extremadamente alto. Según el mismo informe, unos 12.000 millones de euros de pérdidas al año, afectando a los ecosistemas, pero también a las condiciones de vida de las personas. Lo decía mi compañera Rosa Martínez en la interpelación de la semana pasada. A España le cuesta más caro luchar contra el cambio climático porque sufre más el cambio climático. Agricultores que pierden sus cosechas, los devastadores incendios de Galicia y Asturias, el riesgo de desertización que afecta al 80% del territorio. Por tanto, a nivel mundial, con el Acuerdo de París, a nivel europeo, tenemos que decidir si nos tomamos muy en serio el cambio climático, si tomamos medidas para su reducción y mitigación o simplemente nos resignamos a sus efectos. Y como país tenemos que decidir si queremos tener un papel de liderazgo o de freno de los ineludibles cambios en el modelo energético y en el modelo económico y territorial que implica la lucha contra el cambio climático. Es fundamental para un país como España que no se atraviese la línea roja del aumento de temperatura al final de siglo de 1,5 grados, 2 grados. ¿Y en qué momento estamos? Estamos en el momento de la tramitación en el Parlamento Europeo del llamado paquete de invierno, el conjunto de directivas y reglamentos que tienen por objetivo reducir un 40% las emisiones y situar a Europa en el liderazgo de las energías renovables a nivel mundial en la perspectiva 2030. El debate en la Comisión y el Parlamento ha sido intenso, difícil, con actitudes más favorables por algunos países y por parte del propio Parlamento. ¿Y cuál ha sido el papel del Gobierno español? El Gobierno del PP se ha situado entre los países que ponen más obstáculos a unos objetivos más ambiciosos de transición energética, a las renovables, planteando una transición más lenta de lo que la tecnología en estos momentos permite, aliándose con Polonia y no, por ejemplo, con Francia y Alemania. El Gobierno ha defendido unos objetivos de energías renovables y eficiencia energética por debajo de los propuestos de la Comisión, que de por sí nosotros ya consideramos bajos. Creemos que los objetivos renovables se tendría que situar entre el 40 y 45%, y que además estos objetivos, para ser eficaces, tendrían que ser vinculantes a nivel de cada Estado. También el Gobierno se opuso al acceso prioritario de las energías renovables a la red eléctrica, una cuestión absolutamente fundamental. La estrategia del Gobierno es supeditar la contribución en renovables de España a las interconexiones eléctricas. Nosotros no nos oponemos per se a las interconexiones. Somos un país escarmentado con infraestructuras caras que no se terminan de amortizar nunca. Pero, en cualquier caso, las interconexiones no pueden ser una excusa para impedir el desarrollo de las energías renovables. Estamos en un momento en que el argumento de la falta de flexibilidad de las renovables ya no sirve demasiado, ¿no? Eso de que las redes de transporte ya no soportarían la generación de las renovables cada vez se sostiene menos por el desarrollo de las redes inteligentes, de los agregadores de demanda, de la eficiencia y el ahorro, de la tecnología de almacenamiento. El Gobierno, cómo no, se opuso también en Europa
al autoconsumo en la producción de energía. Cuando en Europa se considera un derecho de la ciudadanía, en España el autoconsumo se criminaliza, se le ponen numerosas trabas y obstáculos para impedir la democratización de la generación de la energía y que la ciudadanía, las cooperativas, los municipios puedan acceder al sistema eléctrico, a la generación de energía. Y todo ello en beneficio de las grandes eléctricas. Definen también otro de los temas, los pagos por capacidad, la subvención al carbón y el gas para tener operativas centrales eléctricas para ser utilizados en casos de necesidad. En realidad, eso son subvenciones encubiertas a las empresas, unos 700 millones de euros anuales y que tendríamos que revisar por su poca eficiencia en el caso de España. Nos cuesta mucho dinero y tienen poca utilidad. Además, el mensaje de la política europea a la ciudadanía y a los mercados debe ser clara. La prioridad en estos momentos deben ser las energías renovables. El ministro justifica su política reiteradamente para mantener un precio de la energía razonable y es evidente que en ese objetivo el Gobierno ha fracasado, ¿no? Sin ir más lejos, ayer mismo uno de los picos más elevados del precio de la energía, el valor más alto en lo que va de año y el incremento ha sido constante durante el mismo de año. Las renovables contribuyen precisamente a una energía más barata. ¿Qué proponemos en esta moción? Pues proponemos que España se ponga al lado de los países más avanzados de Europa en el impulso de la transición energética y no al lado de los países más conservadores y reaccionarios. El ministro Nadal tiene una concepción tecnológica de la energía. Simplemente se trata para el Gobierno de un cambio de una tecnología por otra tecnología, en este caso renovable, y si puede ser a un tiempo lento, pero para no alterar el sistema económico, el orden económico. Nosotros no compartimos esta concepción. La lucha contra el cambio climático, para ser efectiva, para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París, para conseguir Silencio, señorías. Un momento, señor Vendrell. Continúe. Para conseguir una economía descarbonizada requiere de un cambio de modelo económico, de una verdadera transición energética que abandone de una vez los combustibles fósiles. Necesita de un modelo mucho más justo que distribuya la riqueza y también el riesgo, porque ahora, con el beneficio de una pequeña minoría, se perjudica la salud con el cambio climático de la mayoría de la sociedad. Con democratización también en la generación de energía y en el sistema eléctrico y no con predominio de los grandes oligopolios. Para finalizar, en Europa están ustedes dando una imagen muy penosa, con la posición contraria a la expansión de las renovables, con la represión el 1 de octubre, ahora con el intento de liquidación autoritaria del Gobierno de Cataluña. Y la imagen que hay que dar en Europa, que un país como España debería dar en Europa, es de un país democrático y verde. Gracias. Muchas gracias, señor Vendrell. Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, intervienen por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos la señora Rodríguez Hernández. Presidente, señorías, miembros de la mesa. La Unión Europea se comprometió, o sí se ha manifestado y lo ha hecho ampliamente, a reducir los gases de efecto invernadero en 2050 hasta entre un 80 y un 95% respecto a los niveles de 1990. Para eso ha habido unos objetivos 2020 que nosotros, por lo menos mi grupo así lo cree, creemos que no vamos a ser capaces de cumplir en todos sus aspectos, y también en esos objetivos 2030, entre los que se encuentra ese paquete de invierno presentado hace un año y que ya está en fase de conclusiones, en fase final, tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo, con una reducción de un 40% de gases de efecto invernadero, siempre respecto a 1990, con un aumento
poniendo un mínimo en las energías renovables de un 27%, aunque creemos que se puede ser más ambicioso, apostando por casi un 30% de eficiencia energética y también por un aumento en porcentaje de las interconexiones eléctricas. El objetivo renovable, como ya he dicho y como así también hemos negociado con los distintos grupos, puede ser más elevado. Hay que ser ambiciosos, también tenemos que ser realistas, pero creemos que los datos del 27% para un país como España se quedan cortos. Nos preocupan, además nos preocupa y mucho las reticencias que está poniendo el Gobierno de España respecto a distintos aspectos como el aumento del porcentaje de penetración de energías renovables, los pequeños o la creación de los pequeños productores, la generación distribuida, mantra con el cual el Gobierno de España siempre pone un muro enfrente, y también, como no puede ser de otra manera, el autoconsumo eléctrico que hemos visto y hemos padecido, que el Gobierno no está a favor dentro de las fronteras españolas, pero sí que lo está su propio partido y sus propios militantes fuera de nuestras fronteras. Al respecto seguimos con la ambición y con la negociación porque creemos que sí que puede haber una variación, aunque nos sigamos chocando con el muro llamado Ministerio de Energía de este país. Un momento, señora Rodríguez, un momento. Muchas gracias. Continúe. En la exposición de esta interpelación se hablaba de interconexiones. Unos la cuestionaban y otros las ponían como la moneda de cambio para que haya mayor penetración de renovables. Nosotros creemos que no tiene que ser ni una cosa ni la otra. Apostar por las interconexiones eléctricas y también gasistas es parte del devenir o de lo que debe ser el futuro energético también de este país. Nosotros no solo apostamos por interconexiones con el continente europeo, sino creemos que también tienen que ser con el continente africano. Así lo hemos expuesto en infinidad de posicionamientos y creemos que es necesario que se tenga en cuenta. Pero toda esta búsqueda de un mercado más amplio tiene que basarse siempre en el trilema básico, que es el de la sostenibilidad medioambiental, la competitividad y también la seguridad de suministro. El ministro el otro día nos hablaba del precio de energía. También hay que decir que el precio de la electricidad no puede ser la rémora o la que justifique la falta de ambición en el proceso de transición energética, porque ya que abrimos el debate tendríamos que empezar por auditar esa factura de la luz, ver qué cargas están en esa factura y no tienen que estar y por qué el consumidor está asumiendo muchísimas cargas que no tienen que asumir, como por ejemplo la de los costes políticos, porque hay que tener claro que lo que estamos pagando hoy son la mayoría de las políticas poco adecuadas de los distintos partidos políticos que han gobernado en este país. En el acuerdo, hablando con el compañero de Unidos Podemos y también con los compañeros del Partido Socialista, hemos entendido que se tiene que ir mucho más allá en el objetivo de porcentaje de energías renovables. Por supuesto, también hemos estado de acuerdo con que es necesario dar una opción a todos esos hogares vulnerables, porque en este caso ya hemos apostado desde esta Cámara con el bono social y hemos sido un partido que ha apostado siempre porque los hogares más desfavorables tengan ese respaldo, no solamente a través del bono social, sino también invirtiendo en eficiencia energética. Que exista un presupuesto de carbono para los países de la Unión Europea es algo indispensable si queremos realmente luchar contra los efectos del cambio climático. Otra cosa es que no se quiera y tendremos que preguntarle al Ministerio cuál es su posición respecto a esta. Preguntas como ¿hacia dónde vamos?, ¿qué modelo queremos?, o si tenemos o no consenso, son las preguntas que el ministro tendría que haber respuesto y no ha sido así. Nosotros tenemos una posición estratégica. Silencio, señorías. Tenemos una posición estratégica clave que puede devenir el futuro energético de este país. Creemos que es indispensable que los países del sur de Europa empiecen a ser líderes en cuanto a hacia dónde tiene que ir la Unión Europea en materia energética. No estamos hablando solamente de energías renovables, de bono social o de reducción de emisiones, que también, sino también estamos hablando de liderazgo, de seguridad, de geoestrategia y, sobre todo, de futuro. Así que esperamos que ningún partido ponga obstáculos al futuro y que empecemos a mirar hacia una España con un modelo energético sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.
Señorías, la Comisión presentó hace ahora casi un año el paquete de medidas más amplio de la historia de la Unión en materia de energía, el Winter Package. Cada Estado miembro ha estado y sigue aún defendiendo sus intereses dentro de esta negociación y el Estado español también. Sin embargo, la posición española no ha sido exactamente lo que piensa la mayoría de este arco parlamentario. Hoy, en este debate, tenemos la oportunidad de presentar cuál es la posición mayoritaria de este Parlamento nacional y que, a nuestro juicio, debería ser la que se defendiese en la Comisión, en el Parlamento y en el Consejo. Señorías, los socialistas y demócratas europeos y los socialistas españoles requerimos más ambición, porque los objetivos que plantea la Comisión en la revisión de sus directivas son demasiado modestos para la dimensión del desafío que tenemos por delante. Es sobradamente aceptado entre todos los agentes públicos y privados que, si no actuamos sobre el modelo energético, va a ser muy difícil llegar a conseguir los objetivos que los gobiernos de la mayor parte del planeta asumieron en la COP21 de París. Tanto el grupo proponente como el ministro de Energía la semana pasada alegaban la necesidad imperiosa de tener debates profundos respecto de esta cuestión. Pues bien, además de debatir, que es imprescindible, hay que tener la determinación y la valentía necesaria para hacer posible la consecución de estos objetivos planteados y acordados en París. Por eso nos parece de suma importancia que hoy, en el Parlamento español, acordemos exactamente cuál debe ser la posición española para conseguir esa reducción de emisiones que impedirá que la temperatura del planeta suba por encima de 1,5 grados, aunque en este veroño a todas nos parezca que esa temperatura ya ha subido. España debe empujar para que la Unión Europea incremente sus compromisos climáticos con el apoyo de todos y cada uno de los países de la Unión. Desde el Grupo Socialista creemos imprescindible que los acuerdos sean vinculantes. Creemos que la Unión Europea está en disposición de aumentar sus objetivos al 2030 y por eso pedimos que se incremente desde un 30 hasta una horquilla de entre un 35 y un 40% de participación de las renovables en nuestro mix energético. Igualmente pedimos que se llegue a un 40% de ahorros en eficiencia energética. Somos conscientes de que no es una tarea fácil, pero también sabemos que con voluntad política puede conseguirse. Debemos seguir criterios de coste-eficiencia, pero también analizando en profundidad cuáles serían los costes de no hacerlo y los ahorros que tendremos por el hecho de implementar estas medidas. Señorías, el debate del cambio de modelo energético requiere de una visión transversal, omnicomprensiva y solidaria con las generaciones futuras. Sin esta visión es difícil definir los escenarios hasta 2050, sabiendo que los avances tecnológicos, los cambios en los patrones de consumo y el creciente empoderamiento de los consumidores tienen que ser tenidos en cuenta. Algunas de las directivas que están en revisión ni siquiera han sido aún traspuestas debidamente a la legislación española. Pedimos que, como mínimo, antes de que se apruebe el paquete de invierno, estas directivas sean cumplidas por parte de nuestro Gobierno. Pero para eso hace falta un convencimiento real, un convencimiento del Gobierno, que demuestren que realmente están comprometidos con los objetivos de cambio climático y que están realmente comprometidos con un paquete de invierno que va a contribuir al cumplimiento de dichos objetivos. El Grupo Socialista quiere que este Parlamento muestre al Gobierno cuál es el sentir de la mayoría de los españoles aquí representados. Queremos que el Gobierno defienda lo que esta Cámara decide y no lo que se decide en los despachos de Génova y Moncloa. Por eso, el Grupo Socialista, junto con el grupo proponente, vamos a votar a favor en una enmienda que hemos estado trabajando también con el grupo de Ciudadanos, porque consideramos que es importante llegar a ese acuerdo parlamentario. Los mandatos que salen de esta Cámara son muy serios. Para nosotros son muy serios. Hay que tomarlos como tal. No puede ser que solo algunos mandatos sean importantes. Todos y cada uno de los mandatos de esta Cámara son importantes.
Espero que esa enmienda transaccional que hoy votemos, que hemos trabajado entre el grupo proponente, Ciudadanos y nosotros, salga votado mayoritariamente y sirva para que nuestro Gobierno deje de ponerse al lado de los países que están siendo más cicateros con los objetivos de reducción de emisiones y se ponga al lado de los más ambiciosos. Por supuesto, reclamando lo que nos corresponde a España por las diferencias entre los sistemas energéticos con otros países, pero nunca por reducir ni nuestra ambición ni nuestra determinación. Con compromiso y con un liderazgo claro de la Unión Europea, combatiremos el cambio climático y el paquete de invierno será una de nuestras principales herramientas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lucio. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra en primer lugar el señor Martínez Oblanca. Muchas gracias, señor presidente. La moción que somete Unidos Podemos a la consideración de este Pleno es muy esclarecedora y estamos seguros que habrá sido ampliamente debatida y consensuada en sus círculos asturianos de Mieres, de Langreo, de Cangas del Narcea y de Degaña. Doy por sentado que casi todo el mundo admite que España es uno de los países europeos con menor soberanía energética, debido a la altísima dependencia que padecemos y que condiciona y dificulta muchísimo la vida de los consumidores, de nuestras empresas y de nuestras industrias. Véase para más señas el histórico precio récord eléctrico alcanzado ayer. Señorías, la moción defendida por el diputado señor Vendrell incide en sobrecargar la fiscalidad en torno al carbón para disuadir de su consumo, con el consiguiente efecto sobre la producción del mineral nacional y el cierre de las pocas explotaciones que a durísimas penas subsisten. En nombre de Foro mantengo lo ya aprobado en el Congreso de los Diputados el 28 de abril de 2016 en la Comisión de Industria y Energía sobre el futuro del carbón autóctono como factor clave para la soberanía energética española. Dos puntos que van en defensa de nuestro carbón. Y además de apoyar al Gobierno de España en su posición conjunta con Polonia, quiero señalar que incluimos en nuestro programa de coalición electoral con el Partido Popular el establecimiento de mecanismos transparentes para dotar a nuestras centrales térmicas de instrumentos financieros. Un momento, señor Oblanca, un momento. Un momento. Les ruego silencio. Esto afecta a todos los grupos, pero evidentemente a los grupos que menos tiempo tienen. ¿Les causa un mayor prejuicio? Les rogaría silencio incluso cuando habla la presidencia y que tengan al menos la deferencia de escucharme. Muchas gracias. Continúe. Muchas gracias, señor presidente. Decía que en nuestro programa de coalición electoral con el Partido Popular el establecimiento de mecanismos transparentes para dotar a nuestras centrales térmicas de instrumentos financieros que permitan equiparlas con tecnologías para alcanzar el objetivo europeo de cero emisiones, o sea, el denominado carbón limpio. En resumen, votaré en contra de esta iniciativa que pretende introducir como iniciativa progresista y social medidas reaccionarias de desertización de las cuencas asturianas del Nalón, del Caudal y suroccidental del Narcea e Ibias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Blanca. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra ahora el señor Batallero Ruiz. Señorías, en materia energética, el Partido Popular, una vez más, demuestra su incapacidad de adaptarse a los retos del futuro y, por ende, su incapacidad para gobernar con eficiencia. Miren, cuando en su día fue propuesto como comisario de Acción por el Clima y Política Energética el exministro Miguel Arias Cañete, muchas personas alzamos la voz mostrando nuestra oposición a que un exministro que no había hecho nada por frenar el cambio climático se ocupara a nivel europeo de los asuntos energéticos, como si hubiese sido ejemplar su gestión.
El exministro Cañete había hecho todo lo contrario, había obstaculizado la puesta en marcha de energías renovables, había allanado el terreno para autorizar prospecciones petrolíferas en el delta del Ebro, había permitido la explotación de arenas bituminosas, había aprobado una ley de costas que, paradójicamente, desprotegía el litoral. Pero, no obstante, parece que la presión europea le obliga a tomar decisiones mucho más avanzadas de lo que seguramente el comisario Cañete estaba acostumbrado cuando ejercía como ministro. Como bien se explica en la exposición de motivos de esta moción, los objetivos propuestos no son lo suficientemente ambiciosos para cumplir con los acuerdos de París, pero aún así la orientación general del paquete legislativo es mucho más avanzada de lo que España y el ministro Nadal nos tiene acostumbrados con su política energética. Parece que los grupos de presión en España todavía saben camelarse muy bien a los ministros. Compromís está del lado de los que quieren avanzar, progresar y estar a la altura de los desafíos globales del planeta. No queremos estar al lado de los que, como Trump, prefieren evitar tener que cumplir con compromisos adquiridos como los acuerdos de París. Por esto saludamos la propuesta de transacción que presentan Unidos Podemos, Partido Socialista, Ciudadanos, a la cual nosotros nos sumaremos y mostraremos nuestro compromiso con el voto favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bataller. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene también la palabra el señor Guillaume Rafols. No. Por el Grupo Parlamentario Vasco de AJPNV tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, presidente. Arratsalde-on, buenas tardes. La energía es un tema central para casi todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente, no solo desde el punto de vista climático, de cambio climático, sino también de empleo o de seguridad. Pero es que, además, el consumo energético presenta distintos problemas. Por un lado, la utilización de la energía de la manera más eficiente posible, lo que constituye ya de por sí un reto en las sociedades actuales, tanto en términos físicos como económicos. Y, por otro lado, también nos encontramos con el problema de la emisión de gases con efecto invernadero a la atmósfera. Las previsibles consecuencias del cambio climático, que cuenta con un amplio consenso científico, hacen necesario, por lo tanto, adoptar también medidas que reduzcan significativamente dichas emisiones por medio de, entre otros, de la sostenibilidad energética. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su título 21, específicamente dedicado a la política energética, establece una serie de objetivos básicos para garantizar el funcionamiento del mercado de la energía, la seguridad del abastecimiento energético, fomentar la eficiencia y ahorro energético, así como el desarrollo de energías nuevas y renovables y fomentar también la interconexión de las redes energéticas y todo ello reflejado en numerosas directivas. Dicho todo esto, y a pesar de que estamos de acuerdo en que se trata de impulsar medidas de, como ya he dicho, eficiencia y ahorro energética, observamos también que la moción presentada en cuanto a los objetivos es incluso más ambiciosa que el planteamiento que hace la política energética europea. Y nos gustaría, por ello, realizar una serie de matizaciones a los diferentes puntos de la misma. Así, con respecto al punto primero, cuando se habla de objetivos nacionales vinculantes del 45% en renovables y 40% en ahorro, tenemos que decir que para valorar dichos objetivos que se indican habría que conocer primero cómo se quieren alcanzar, tecnologías y sectores, y con qué coste y cómo se financia este. Hay que tener en cuenta que España en renovables cerró el año 2015 con una cuota sobre el consumo final del 16%, con un objetivo del 20% para el año 2020. Actualmente, el objetivo europeo marcado para 2030 es del 27%, por lo que para España un objetivo del 45% al 2030, como ustedes indican, desde luego parece muy exigente y requerirá de un alto plan de inversiones, acelerado en las tecnologías renovables más coste, efectivas en 12 años, que habría que poner en marcha ya, porque de lo contrario sería inalcanzable si no lo es ya. Por otro lado, en eficiencia energética, España puede cumplir con el objetivo del 20% en ahorro en el año 2020. Europa plantea, además, un objetivo europeo del 27% en 2030, por lo que conseguir un ahorro adicional en España para alcanzar el 40% en 2030, tal y como plantean en la moción, significaría, por lo menos, duplicar los esfuerzos actuales. En la actualidad, a nivel estatal, se precisan 4.360 megavatios de eólica para aportar un punto en la cuota de renovables. La eólica instalada en España es de 22.900 megavatios, que aporta unos 5 puntos en la cuota de renovables, por lo que incrementar 25 puntos para alcanzar una cuota de renovables del 45% en 2030, partiendo del objetivo del 20% en 2020 para España, supondría incorporar el equivalente a 92.000 megavatios de nueva eólica en 10 años, considerando además un escenario de ahorro energético. Por lo que poner objetivos está bien, Silencio, pero entendemos señorías. Que hay que ser también realistas con la situación de partida y, por tanto, a lo mejor habría que replantear
a replantearse algo en los mismos. Respecto a los puntos 2 y 7 de la moción, entendemos que pueden ser asumibles dependiendo de cómo se enfoquen, por lo que en principio estaríamos de acuerdo con ellos. Respecto al punto 8, el fin de los mecanismos de capacidad, tenemos que decir que hoy los mecanismos de capacidad en generación eléctrica son importantes para la seguridad del suministro y que, desde luego, son más necesarios en escenarios de alta generación eléctrica mediante renovables, que es la tendencia. Esta capacidad la suelen dar las centrales térmicas, carbón y gas, que aportan flexibilidad. En relación con el límite máximo que se propone de limitar a menos de 350 gramos de CO2 kilovatio-hora para centrales de respaldo, en Europa también se está pensando en mecanismos de capacidad que garanticen la disponibilidad de potencia con menores emisiones, 550 gramos. Pero hay que tener en cuenta que las centrales convencionales de carbón emiten unos 1.000 gramos CO2 kilovatio generado y los ciclos combinados de gas natural unos 370 gramos de CO2 kilovatio-hora, por lo que en esta propuesta, evidentemente, quedarían fuera numerosas centrales. Respecto al punto 9, en cuanto al objetivo que indican de la tasa de renovación energética de viviendas del 3% para alcanzar el 100% en 2050, hay que decir que, si bien la tasa establecida a nivel europeo es la tasa establecida a nivel europeo para la renovación de edificios públicos del Gobierno central, es un objetivo en viviendas exigente, ya que las renovaciones en edificios de viviendas son costosas y se recuperan a largo plazo en un sector, además, que es muy difuso. Unos objetivos de esta magnitud requieren no solo de un conjunto de estrategias combinadas de actuación, como por ejemplo normativas, teorización, formación, promoción, mecanismos de financiación, sino que además han de ir relacionadas con otras políticas sectoriales en viviendas, políticas sociales, medioambientales, de residuos, accesibilidad, movilidad, y todo ello para utilizar el ahorro energético como una herramienta imprescindible para mejorar la competitividad de las empresas, reducir gastos en la economía doméstica y contener los costes de mantenimiento de instalaciones públicas. Y esto, como he dicho, requiere la puesta en marcha de una estrategia combinada. A pesar de todas estas reticencias marcadas y viendo que ha habido una transaccional en la que numerosas de las mismas ya están solventadas, este grupo se va a abstener en esta votación. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Herrero Bono. Gracias, presidente. Señorías, el Grupo de Unidos Podemos presenta esta moción sobre la posición que adopta España en la Unión Europea sobre la configuración de la Unión Energética. La posición de España es muy clara en este aspecto. Desde el primer momento, España ha adoptado una posición constructiva para cumplir todos los objetivos marcados para llegar al año 2050 con emisiones cero de carbono a la atmósfera. Fuimos uno de los firmantes, junto a otros 196, del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Somos, además, uno de los grandes impulsores de las medidas a realizar y somos también el país de los llamados grandes que más energía renovable tiene instalada. España es el líder de la generación de energía con fuentes renovables. Más del 41% de la electricidad que se genera en España viene de fuentes renovables. España es el país que más penetración tiene de renovables, más de un 17%, más que países como Francia, como Alemania y muchísimos más que Holanda y Reino Unido. Y además, con las dos subastas de este año, que por cierto sin cargo al consumidor, España alcanzará el objetivo del 19,8%, siendo este del 20% para el año 2020. Por lo tanto, decir que el Gobierno no está aportando las medidas acordadas es volver a faltar a la verdad, querer manipular la realidad e intentar engañar de nuevo a nuestro pueblo. El objetivo de la Unión Europea es el mismo objetivo que tiene España: la creación de un sistema energético más competitivo, moderno y limpio. A ello se comprometió nuestro Gobierno y en ello seguimos trabajando con la finalidad de cumplir tres grandes premisas: seguridad en el abastecimiento, competitividad y mantener una sostenibilidad medioambiental. Señorías, lo que no debemos hacer es obviar las particularidades de nuestro país para llevar a cabo esas medidas propuestas, tampoco la forma de aplicación de las mismas, así como el desarrollo tecnológico del que disponemos en la actualidad. Lo que no vamos a hacer nunca como partido político es apoyar una política energética desmesurada como la que sufrimos todos los españoles y por la que aún hoy nos toca pagar a todos los españoles más de 5.000 millones de euros al año y que vamos a seguir pagando durante los próximos 20 años.
Todo ello son motivos más que suficientes para que nuestro Gobierno adopte el paquete de invierno. Ustedes saben que el pasado 26 de junio el Consejo de Europa aprobó una directiva de eficiencia energética en edificios. Pues bien, ¿saben lo que hizo este Gobierno? Pues hizo dos cosas. La primera fue apoyar la subida del 27 al 30% de energía del Consejo al 30%. Y la segunda fue lograr que la eficiencia de los edificios públicos y privados computasen mejor como alternativa de eficiencia energética. La singularidad de España con respecto a otros países de la eurozona es la insuficiente disposición de intercambio de energía. España es un país aislado energéticamente y, por ello, el Gobierno español considera clave el desarrollo de nuestras interconexiones para aumentar la capacidad de energía renovable en España. La interconexión del Golfo de Vizcaya se ha convertido a día de hoy en una infraestructura fundamental para seguir mejorando el sistema energético español. Pero hasta que esas interconexiones dispongan de una mayor capacidad, hoy estamos al 2,8% y el objetivo es el 15% en el año 2020, como decía anteriormente, el Gobierno español tiene que seguir contando con una energía de respaldo para mantener la seguridad eléctrica de todos los españoles mediante energías tradicionales como la que puede ser del carbón. Unidos Podemos afirma en esta moción que son contrarios a la generación de energía térmica en este periodo de transición energética. Y permítame un localismo. Miren, yo que soy de la provincia de Teruel y tenemos una central térmica en Andorra, la cual genera más del 40% del Producto Interior Bruto, les pido que en este periodo de transición a los amigos de Aragón, de Unidos Podemos, que no hagan el favor de intentar engañar con la defensa de las centrales térmicas en nuestra tierra. Ustedes quieren acabar con ellas y así se han vuelto a manifestar en esta moción. Y por último, y porque seguramente se les habrá pasado a mis antecesores portavoces de los distintos grupos políticos. Ustedes, señores del Partido Socialista, de Unidos Podemos y de Ciudadanos, y que tanto han promocionado el eslogan «El impuesto al sol» y que han lanzado falsas acusaciones a este Gobierno relativas a los abusos que cometía sobre los consumidores, quiero decirles que el Tribunal Supremo, el pasado día 18, miércoles de octubre, ha desestimado el recurso contencioso administrativo contra el decreto que regula el autoconsumo eléctrico. Por lo tanto, el impuesto al sol es otra falsa justificación de la falta de rigor que, como oposición, ustedes están realizando. Señorías, este Gobierno ha vuelto a demostrar que trabaja desde la honestidad y la honradez, y para que, además de cumplir con los objetivos medioambientales y la seguridad de suministro, todos los españoles dispongamos también de un precio competitivo. Lo único que exige este Gobierno es que, a la hora de fijar los objetivos nacionales, se adopte el principio de igualdad de costes con el resto de países para contribuir al cambio climático, favorecer el bienestar de los españoles y aumentar la competitividad de nuestras empresas. Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta moción. Gracias, presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrero. En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, en turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor Vendrell si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas. Hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista y Ciudadanos para una enmienda transaccional. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Lo tendremos en cuenta para la votación. Pasamos a examinar el siguiente punto del orden del día relativo a los